su ordenación sacerdotal. Quiere ser fiel. Espero que les haya gustado ese tráiler con muchas imágenes históricas de Bogotá y de algunas de sus iglesias. Bueno, como lo pudieron ver en ese pequeño tráiler, hoy vamos a hablar de monumentos religiosos, porque pues Jueves Santo hay que hacer recorrido de monumentos para los que son creyentes y los que siguen esas tradiciones. Así que decidí venirme para el centro de Bogotá y poderles contar sobre algunas de esas iglesias maravillosas, al menos dos, que tal vez ustedes no visitarían por los barrios en donde están ubicadas o las zonas de la ciudad en donde están ubicadas. La idea es poderles mostrar, que se animen, y si deciden pasar, pues que entiendan un poco de la historia que está detrás de estos templos religiosos. Por supuesto, hay que comer alguito, así que les voy a contar la historia de una panadería tradicional de Bogotá de mediados del siglo pasado, pero que tal vez la gente no sabe cómo inició, quiénes son sus dueños y por qué se hizo tan popular en el centro de Bogotá. Eso significa que vamos a comer en la calle en el centro de Bogotá. Y vamos a iniciar nuestro recorrido aquí en la Plaza de Bolívar, este lugar emblemático y tradicional de la ciudad. Lo que ustedes están viendo es la Catedral Primada de Colombia. Para que se ubiquen, por ahí está el Bolívar, está el Congreso de la República, el Colegio San Bartolomé es el que está allá, el colegio más antiguo del país, la Alcaldía de Bogotá y el Palacio de Justicia. ¿Por qué iniciamos aquí en la Plaza de Bolívar? Pues, digamos, los que conocen la tradición y la historia de Bogotá saben que Bogotá no fue fundada específicamente aquí en la Plaza de Bolívar, sino que se dice que su fundación ocurrió en el Chorro de Quevedo. Sin embargo, revisando la documentación histórica y lo que hay en internet sobre los monumentos y las iglesias en Bogotá, se dice que la primera iglesia en construirse fue la Catedral Primada de Colombia, la catedral que está aquí en la Plaza de Bolívar. Y si bien ese dato es cierto, esa fue la primera construcción que se hizo, hay que decir que a la catedral la han azotado diferentes situaciones que hicieron que su estructura, la que hoy conocemos, la que hoy vemos, no sea la estructura original de la Catedral Primada. Un terremoto, incendios, bueno, esta es como la cuarta versión de iglesia que se hace aquí, y por esa razón entonces no es la edificación más antigua de Bogotá, religiosa, original, que esté en pie en este momento, y esa va a ser una de las primeras iglesias que vamos a visitar, la iglesia de Santa Bárbara, que está ubicada sobre la carrera séptima con calle Quinta. ¿Por qué la pongo como uno de los referentes de los que hay que visitar y que tal vez ustedes no llegarían hasta allá? Porque muchos tenemos una idea imaginaria que de la Plaza de Bolívar hacia el sur se empieza a poner peligrosa la ciudad. Entonces hay gente que no cruza esa línea imaginaria y no llega hasta ese templo, que es absolutamente hermoso. Antes de ir a visitarlo, demos un vistazo a la Catedral Primada de Colombia. La catedral puede ser fácilmente uno de los templos más grandes de la ciudad. Yo creo que puede ser un poco más grande la iglesia del 20 de julio, por lo que significa la romería que tiene. Allá se pueden celebrar hasta 7 misas al mismo tiempo en el 20 de julio, y pues es verdaderamente grande. Uno de los hechos que asocia a los restaurantes con la iglesia es que la salida lateral de la iglesia fue conocida siempre como la puerta falsa, y al frente de esa puerta se estableció un restaurante que se hizo muy famoso por ofrecer pues, chocolate, tamal, y ahora en los últimos tiempos ajiaco, y se volvió el restaurante más antiguo de la ciudad. También se llama la puerta falsa. Entonces es interesante un poco cómo se contrasta esa mezcla de la historia de ciudad con la historia del nacimiento de algunos de los restaurantes. En algún momento les hablé de la Plaza de los Mártires, porque en este punto, antes esto era una finca, a este punto traían a los criollos que estaban en revolución con el reinado español, y aquí los fusilaban. Y ahí está una imagen en homenaje, o ese obelisco es en homenaje a los mártires de la nación. Por eso también asume el nombre de esta localidad, de la localidad de los mártires. Y justo al frente de ese obelisco está la iglesia del Voto Nacional. Miren lo grande que es imponente, es una gran edificación
del centro de la ciudad. Hay que decir que su entorno era un poco complicado porque hacia ese lado de allá estaba lo que conocíamos como el Bronx, una de las ollas al aire libre más grandes de América Latina, si no la más grande del mundo, que fue intervenida hace un par de años. Entonces, por el tema de seguridad, la gente se sentía un poco amedrentada de venir hasta aquí, hasta la Iglesia del Voto Nacional, a recibir la misa. Pero en general es uno de los de las edificaciones religiosas más importantes de la ciudad. Fíjense ustedes entonces cómo este es un obelisco en memoria de las personas que fueron fusiladas para luchar por la independencia. Y hay un elemento que es bien característico, y este video parece que hubiera sido en homenaje a Policarpa Salabarrieta, pero no, fue una coincidencia que se fue tejiendo. En 1817 Policarpa Salabarrieta fue ejecutada aquí, en este punto. Entonces, pues es paradójico porque además está este obelisco justo al frente de la Iglesia del Voto Nacional, que es la iglesia, la primera iglesia de nuestro recorrido por las iglesias del centro de Bogotá. ¿Por qué decidí incluir la Iglesia del Voto Nacional en el recorrido? Porque a finales de 1800, principios de 1900, hay una gran guerra civil, la Guerra de los 1000 días. Esa guerra civil entre liberales y conservadores, una guerra política, casi que acaba con el 30% de la población del país. Y luego de esa gran batalla, o decidió en ese momento el gobierno y la iglesia construir un monumento para reconciliar al país. Acordaron hacer un voto nacional por la reconciliación y por la paz, y por eso construyen la Iglesia del Voto Nacional. Ya el terreno había sido donado a finales del siglo de 1800 y se había puesto la primera piedra, pero con el término de la guerra ya hay un acuerdo nacional y un apoyo del gobierno nacional para construir la Iglesia del Voto Nacional, que empieza su construcción definitiva hacia 1902. Queda en el recuerdo de la iglesia los departamentos que existían en ese momento y quedan los nombres grabados en el techo de la iglesia para recordar quiénes eran los estados que estaban en ese momento en guerra y tenían pues esa problemática en el país. Por eso decidí incluir esta iglesia. Vamos a hacer un recorrido por ella, se las voy a mostrar. Es muy bonita, aunque su estructura se ha visto golpeada por las inclemencias del tiempo, el clima y bueno, muchas otras situaciones. Para los que le generaba preocupación todo el tema del Bronx y esa olla que existía ahí, pues fíjense ya cómo ha cambiado todo el panorama de esta zona. Ese era el batallón de reclutamiento, ya hoy no está ahí. Fueron trasladadas las oficinas del ejército que operaban ahí a otra zona de la ciudad, y todo esto que hacía parte de esa L tan complicada en la venta de alucinógenos, el Bronx, pues ya está en un proceso de construcción de un edificio que se va a llamar Bronx Distrito Creativo. Miren la magnitud del templo, es verdaderamente grande, o sea, de verdad demuestra la dimensión y la importancia que le quisieron dar a esta iglesia cuando la construyeron. Esta iglesia está en un proceso de reconstrucción porque pues por el paso del tiempo hay muestra de que algunos de sus paredes se han deteriorado. En algún momento la lluvia entraba aquí a la iglesia y entonces pues se deterioraba la estructura de esta bella edificación, y entonces está en todo el proceso de ser reconstruida y reparada. Por ejemplo, en este se ve cómo está el nombre de otro departamento. Vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver Antioquia, pero también se ve cómo está deteriorado el techo, la humedad, fíjense ustedes. La iglesia es una gran estructura, sin embargo, y como ya sabemos, está en una situación complicada su estructura y está tratando de ser recuperada y reparada. Sin embargo, sí se ve como en algunos puntos de esta importante iglesia pues es necesario utilizar como estas polisombras o como estas mallas para que no caigan residuos a las personas que están en misa. Y más adelante, casi que donde está el altar, se ha puesto como un retablo también para garantizar la seguridad y que no se sigan deteriorando las paredes. Pero hay algunos de los puntos en donde se ve el ladrillo, cómo han tenido que pelar el material que estaba en las vigas, y se ve el ladrillo a la vista. También se ve como en algunos de los nichos en donde están las imágenes, que son esos espacios que hay ahí, pues
hay un deterioro importante para la iglesia. Les decía que el altar es característico en esta iglesia porque fíjense ustedes cómo es una gran estructura que no está empotrada en la iglesia como tal, sino que se construyó y se trajo y se ubicó acá. Detrás hay un vitral muy bonito y esta imagen es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y hay que recordar que en la Constitución de 1886 el país es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, una tradición que se mantuvo hasta la Constitución de 1990, cuando Colombia se declara un país laico con libertad de culto. Una historia que he podido encontrar de la iglesia del Voto Nacional o Sagrado Corazón de Jesús dice que muchas de las imágenes fueron traídas desde España. Entonces el arte religioso que está aquí es un arte religioso muy importante porque pues para esa época tenía todo un desarrollo. Hay que decir que esta es una iglesia alta, amplia, es como un gran templo y fue elevado a la categoría de basílica en algún momento de la historia, es decir, tiene mucha más relevancia. Hay que decir que por el barrio en donde está ubicada, pues ha sido difícil que tenga una gran afluencia de feligreses en algunos momentos. Sin embargo, hay mucha gente que viene a esta misa, a la misa de aquí de la Basílica del Sagrado Corazón. En esta imagen se explica un poco por qué se declara como una iglesia del voto nacional, y es como todo el país hizo ese voto de tratar de lograr la paz y construir en homenaje a ese voto, a esa unión nacional, este templo. Aquí lo explica en detalle y miren, aquí está el decreto número 820 de 1902, en donde se decreta que el gobierno en su propio nombre y a nombre de la nación que representa hace el voto que aquel prelado propone, el de cooperación a la pronta edificación de la iglesia que en honor del Sagrado Corazón de Jesús se ha empezado a elevar en esta ciudad. No ha sido fácil hacer este video, hemos luchado con la posibilidad de que las iglesias estén abiertas, poder grabar el restaurante que les iba a mostrar porque no estaban como muy tranquilos con que hiciéramos imágenes ahí, pero lo logramos. Ha sido un día muy bonito porque me he encontrado con muchas personas que siguen el canal. Quiero agradecerles a todos los que me han saludado en la calle y me han dicho que están conectados con Comer en la Calle. Aprovecho que los que no se han conectado hasta ahora, por favor vayan y se suscriban al canal y dejen su ayuda ahí. Recuerden, hay que compartir, hay que comentar, hay que darle like. Después de haberles contado aquí la iglesia del Voto Nacional, nos vamos a ir a la iglesia de Santa Bárbara, que es la iglesia que está en la carrera séptima con calle Quinta. Muy hermosa, muy histórica de Bogotá, pero que no mucha gente conoce. Así que acompáñenme, vamos para allá y luego sí terminamos con el recomendado de dónde comer. Llegamos a la segunda parroquia que les voy a presentar y es la parroquia de Santa Bárbara. Está ubicada en el barrio Santa Bárbara. Y yo sé que en su momento les hablé del barrio Santa Bárbara, que está en el norte, muy cerca a la plaza principal de Usaquén, en la localidad de Usaquén. Pero este es otro barrio Santa Bárbara, el barrio Santa Bárbara que está en el centro, y esta es la parroquia del barrio Santa Bárbara. ¿Por qué esta iglesia es tan importante? Porque es la construcción más antigua, la construcción religiosa más antigua que hay en Bogotá. Si bien la primera iglesia en ser construida en la ciudad fue la catedral, con el paso de los tiempos la catedral sufrió averías. Hubo un terremoto, hubo varios terremotos, también hubo un incendio en ella y la edificación tuvo que ser reemplazada en varias oportunidades. Por eso esta es la edificación más antigua en pie de las iglesias católicas de la ciudad. En nuestro recorrido nos vamos a encontrar diferentes elementos que hablan de la historia de este templo, que es muy importante. Por ejemplo, a la entrada está la lista de todos los párrocos que han pasado hasta el 2024 por la parroquia. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo 1565, esa es la primera fecha. Y ya les voy a contar cómo es la historia de esta parroquia, porque está asociada a Santa Bárbara, que es la santa que para la protección de las tempestades, de las tragedias y por esa historia particular que tiene la construcción de esta iglesia, se dedicó
el templo a esta santa en particular. Uno puede deducir que la parte inicial de la parroquia es esta puerta que está aquí, no la parte principal, porque esta ala de la parroquia es el ala más antigua, tan antigua que dentro vamos a encontrar que hay unas pinturas que se dice son originarias de su construcción, es decir, que datan de 1600 y que esas pinturas las hicieron indígenas en gratitud por todo el proceso de evangelización que se hizo en la iglesia. Entonces son datos muy importantes y por eso también tan importante significado de esta iglesia. Allá se ve la cúpula de la iglesia de las Cruces, así que la iglesia de Santa Bárbara está ubicada sobre todo el eje de la carrera séptima. Y hacia allá está el norte. En toda la esquina de la carrera séptima con sexta vamos a encontrar la parroquia de San Agustín, que ahí hay un dato bien importante de la parroquia de San Agustín que uniría a estas dos iglesias del centro de la ciudad. ¿Por qué entregan la devoción de la iglesia de Santa Bárbara a Santa Bárbara? Cuentan que 20 años después de la fundación de Bogotá empieza la construcción de esta parroquia. Y hay un hecho histórico que está en las crónicas, y es que el primer trueno registrado en las crónicas de la conquista y en las crónicas de la colonización cayó en este punto, en la casa de uno de los generales que venía con Gonzalo Jiménez de Quesada en toda la incursión hacia el interior del país. Cuando cayó ese trueno, una de las esclavas, empleadas domésticas de ese general español, murió. Y él, en agradecimiento a Dios por no haber perdido la vida a él o a alguien más de su familia, decidió donar este terreno, específicamente este terreno. Buenas. Gracias. Donar específicamente este terreno para la construcción de un templo que sirviera para la evangelización de los indios. ¿Y por qué Santa Bárbara? Porque entonces es la santa que protege sobre las tempestades y las tragedias. Por eso se lo dedicaron a Santa Bárbara. Hay que decir que en este punto también había una gran torre de la iglesia. La torre fue utilizada durante muchas veces como guarnición militar y como puesto para los francotiradores. La última vez que tuvo como objeto eso fue en el Bogotazo. Ustedes recuerdan que sobre la carrera séptima hubo una gran turba y hubo disturbios, entonces fue utilizada para protegerse y para que se ubicaran ahí francotiradores. Recibió un cañonazo y al recibir ese cañonazo quedó afectada la estructura y tuvieron que demolerla y ya nunca más se volvió a construir. Antes de eso ya había sido reemplazado porque en los terremotos que azotaron a la ciudad había resultado averiado. Pero un dato importante, y por eso tanto la devoción a Santa Bárbara con esta parroquia, y es que a pesar de los terremotos que vivió la ciudad y que destruyeron varias de las iglesias que se habían construido aquí en la capital del país, como la iglesia de las Cruces o como la misma catedral, esta iglesia no tuvo mayor afectación. La única gran afectación que tuvo fue la de esa torre. Entonces, por eso también la devoción a Santa Bárbara, porque dice que protegió el templo de las tragedias, los terremotos y esos hechos naturales. Además, hay que decir que en el proceso de evangelización que se hizo a todas las comunidades indígenas, aquí los sacerdotes aprendían lenguas indígenas, aprendían quechua y chibcha. Y así podían hacer todo el proceso de evangelización en el idioma nativo de los indígenas. De hecho, quiero que vean específicamente esta placa, cómo mezcla los dialectos para que también tengan un significado indígena o en lengua indígena. Esperé que terminara la Eucaristía para poderles contar mejor sobre esta iglesia tan bonita y tan importante del centro de Bogotá. Hay un ala, que es el ala de cuando ustedes entran a la iglesia, está a mano izquierda, que es el ala más antigua de la iglesia. Y ya les voy a mostrar por qué dicen que es el ala más antigua de la iglesia. Y aquí hay varios elementos importantes de esta construcción. Dicen que es el área más antigua de la iglesia porque fíjense cómo ustedes, este arco, mírenlo, está protegido con estas barandas para que las personas no lo toquen. ¿Por qué no hay que tocar estos muros? Las pinturas que están aquí son las pinturas originales de la iglesia en 1600. O sea, estos arcos son arcos pintados por indígenas que, según relata la historia, agradecieron el proceso de evangelización que se hizo y por eso pues pintaron con sus manos estos muros de la iglesia. Eso significa que muchos de estos muros
pueden haber sido pintados entre 1565 y 1585. Fíjense entonces cómo hay una cantidad de arte religioso en esta parroquia y cómo los altares son muy importantes. Son altares, algunos con láminas de oro o incrustaciones de oro, que eso lo hace pues muy valioso. Sin embargo, hay que decir que en algunos momentos de la historia esta parroquia ha sido víctima del saqueo. Entonces, pues muchos de los elementos que yacían aquí se protegieron. También hay que decir, fíjense ustedes, la pintura que está en el techo, en esta torre principal, se considera que toda fue hecha por indígenas. Entonces es muy valioso mantener estos muros intactos. Como hay un aporte muy importante a las comunidades indígenas en esta iglesia, está esta placa, Ana Coro, dice 1630, abril de 1630, y se pone aquí en conmemoración, en homenaje a todos los indígenas que ayudaron a construir esta parroquia y que participaron y están enterrados en esta parroquia, porque en esta parroquia, como las características de muchas de las parroquias de la época, cuenta con osarios, es decir, hay restos de personas aquí enterrados. Ya les voy a mostrar algunos de los restos porque hay unos que tienen exhibidos. Sin duda la nave principal de la iglesia es muy bonita. Es un altar absolutamente imponente, maravilloso, que vale la pena visitarlo si tienen la oportunidad. Fíjense que como las características de muchas de las iglesias antiguas, hay elementos que hoy no se conservan en las iglesias. Por decir algo, el púlpito, que era donde se daba el sermón por parte de los sacerdotes, hoy ya no es tan común que se use. Y en la parte de atrás los coros, allá, la parte de atrás los coros, eso ya no se utiliza casi en las iglesias, pero en esta iglesia se mantiene el coro y se mantiene el púlpito, aunque no se usen. Decía que hay muchos restos enterrados en esta iglesia y aquí hay unos de ellos. Según lo que cuenta la historia, estos 5 restos pertenecen a soldados que fueron asesinados a las afueras de la iglesia y fueron dejados sus restos aquí y nunca se conoció su identidad. Entonces lo que se hizo con estos restos es dejar un recuerdo para las personas NN que fueron enterradas en esta parroquia. Cuenta la historia que muchas veces dejaban fallecidos, bebés fallecidos en el atrio de la iglesia para que el sacerdote les diera cristiana sepultura y pues para garantizar esa tranquilidad y digamos como ese recuerdo se mantienen los restos de estos 5 soldados que en algún momento fueron abandonados en la entrada de la iglesia. Y al ser una de las iglesias más antiguas de la ciudad, pues hay que decir que aquí también yacen los restos de muchos esclavos que fueron enterrados en la parroquia. Entonces, mire, esclavos sepultados en esta iglesia entre 1732 y 1851. Por aquí está el nombre de Clemente, que fue un esclavo sepultado en 1733. Y el último que fue sepultado, o la última, fue sepultada en 1837 pareciera. Rosa Angelina Plata, esclava soltera. Todos esos esclavos fueron sepultados en esta iglesia y pues digamos en memoria de eso, de esa parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país, aquí yacen los nombres de los libros, actas de defunción que estaban aquí en la iglesia. Otro de los elementos muy importantes de esta iglesia es la pila bautismal. Esta dicen que es la pila bautismal original de la iglesia, es decir, que data de 1600. Y pues muchas personalidades de la época, tanto españoles como criollos, fueron bautizados en esta pila. Dentro de los libros de bautismo que hay en la iglesia y el registro que tienen, pues se ha hecho una indagación y hay una persona muy importante que fue bautizada aquí en esta iglesia. También lo que dicen es que estas pinturas son originales de esa iglesia de 1600. Entonces lo que les decía, dentro de los registros históricos de la parroquia está esta partida de bautismo. Lo que se hizo fue sacar una copia de ella. Esta partida de bautismo dice que es la partida de bautismo de la Pola. Además hay un hecho bien particular y es que según esa partida de bautismo ella no se llamaba Policarpa, sino María Polonia, la Pola. Aquí está lo que es una copia de esa partida de bautismo
y por eso también les digo que hay muchas personalidades que fueron bautizadas en esta parroquia. Durante muchos años la iglesia estuvo en una situación crítica en su mantenimiento, pero por fortuna ya se hizo todo un proceso para la recuperación y reparación arquitectónica de la iglesia, para poderla mantener y que no se pierda toda la historia y tradición que tiene aquí. ¿Por qué es uno de los templos que uno diría que difícilmente la gente la visita? Porque tenemos una línea imaginaria que dice que después de la sexta muy difícilmente pasar. De hecho, mucha gente se siente insegura cuando pasa la séptima y hay gente que se siente insegura si viene hasta el centro de la ciudad. Por eso esta es una iglesia que hay que venir a visitar, porque tiene una riqueza muy importante desde la historia de fundación de la ciudad. Muy importante. Ya les voy a hablar por qué esta iglesia está atada a la iglesia de San Agustín, porque ahí hay un dato bien curioso y me parece relevante. La iglesia de San Agustín, no me voy a tener mucho en la historia de esta iglesia, solamente 2 o 3 elementos fundamentales. El primer elemento que les voy a mostrar y que se compara un poco con la iglesia de Santa Bárbara es que este es el coro de la iglesia, ahí totalmente diferente y mucho más grande al de la iglesia de Santa Bárbara. De hecho dicen que este es de los pocos coros, tal vez el único completo que existe en Bogotá. Desde ahí se hacen algunos de los cantos, o se hacían algunos de los cantos. Diferentes jerarquías de la iglesia católica podían sentarse ahí para acompañar las ceremonias. Y el otro elemento fundamental que tiene esta iglesia, y por eso les decía que está tan atada a la historia de la iglesia de Santa Bárbara, se dice que los restos de Policarpa Salabarrieta están enterrados en esta iglesia. Y están enterrados en esta iglesia porque el hermano de Policarpa Salabarrieta era agustino. Y al ser agustino, pues él pidió que los restos fueran enterrados aquí en el osario que reposa en el sótano de la nave principal de la iglesia. Aquí debajo del altar y debajo de donde se ofician las misas, se dice que esta iglesia tiene un osario y ahí estarían los restos de Policarpa Salabarrieta. Une entonces a 1,5 cuadras, 2 cuadras, el lugar en donde fue bautizada en la religión católica y el lugar en donde supuestamente reposan sus restos. Su decoración es muy bonita, el color dorado resalta demasiado y aquí también hay elementos muy característicos de lo que se utilizaba para oficiar las misas y que ya hoy no es tan evidente en las iglesias de nuestra ciudad. Nos vamos a salir un poco de ese centro histórico de la ciudad, de esa zona de la Candelaria y de esos barrios que son fundacionales para caminar un poco hacia el norte por la carrera séptima. La carrera séptima era la calle real, la calle más importante de Bogotá, porque por aquí pues era por donde se movilizaba el gran flujo de personas. Y pues hay que decir que todavía se mantiene como una de las vías más importantes de la ciudad, que arranca desde el centro y va hasta el norte de la capital del país. Pero vamos caminando por la carrera séptima hacia el norte porque quiero presentarles una panadería. Si uno habla, y ya les contaba al principio del video, que si uno habla de restaurantes icónicos del centro de Bogotá, puede hablar de la Puerta Falsa. O si camina hacia el norte puede hablar de La Florida, que se volvió muy famoso por ser un chocolateadero en donde las personas prestantes de la ciudad iban a comer. Pero en esta oportunidad no voy a hacer referencia a esos 2 restaurantes, sino que les voy a contar una historia diferente. La historia de la panadería El Cometa, de mediados del siglo pasado y muy tradicional también para la gente, no tanto como en ese momento de salir a tomar las onces, sino para comprar el pan del desayuno o el pan de la cena. Así que vamos a caminar hasta la calle 22 y ahí vamos a hablar del Cometa. Corrido por la carrera séptima hacia el norte se va a encontrar diferentes monumentos e iglesias que también son muy bonitas y son características de Bogotá. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco o esta, que es la iglesia de las Nieves. Eso significa que si usted quiere hacer un recorrido por el centro de la ciudad, se va a poder encontrar con diferentes iglesias, se va a encontrar con diferentes parroquias, se va a poder encontrar con diferentes... La iglesia de Santa Bárbara. Sí. Mi respeto para usted. Gracias. Hasta luego. El señor me dice que yo estuve en la iglesia de Santa Bárbara, o sea que estuvo el día que estuve grabando en la iglesia de Santa Bárbara
esta primera parte del video. Les decía que si están en el centro pueden hacer un recorrido bien importante y visitar diferentes monumentos, algunos muy bonitos antiguos, otros que son edificaciones más bien recientes de mitad de siglo. Con la iglesia de las Nieves pasó algo muy similar de lo que pasó con la catedral. Su primera construcción tuvo que ser de principios de fundación de Bogotá, pero por los terremotos y los incendios, pues la edificación ha tenido que ser reconstruida y ya no es el templo original. Y para hablarles a ustedes también de lugares tradicionales, les mencionaba que uno de los puntos que la gente muchas veces conoce y tiene como referencia es la Florida, que es un lugar para tomar chocolate, comer tamal, cafecito, pero no lo vamos a incluir en este recorrido porque quiero contarles la historia del cometa. Esta es la calle 22 con carrera séptima. Al llegar a este punto ustedes tienen que bajar un poquito, caminar un poco hacia el occidente en sentido contrario de los cerros, y ahí se van a encontrar con la panadería de las que les estoy hablando. Aquí está la panadería El Cometa. Llama la atención que una panadería tan famosa, y ya van a conocer la historia de esta panadería, mantenga como su principal local o su primer punto que fue el original. Aquí nació el Cometa, en este punto de la ciudad, y todavía se mantiene abierto. Es algo bien particular y bien interesante de este lugar. Ahí en vitrina se ven varios de los panes tradicionales que ellos tienen, pero hay que decir que uno de los panes que los hizo famosos fue este pan trenza y pues también el pan francés. Ahí están, digamos, como los diferentes tipos de panes. Uno puede venir aquí a desayunar, ellos tienen aquí al lado un saloncito en donde uno puede venir a desayunar. Entonces, aquí uno puede venir, sentarse, tomar un cafecito, comer algo, hay desayunos. Entonces esos son los dos escenarios. Vamos a primero tomarnos un cafecito acá y luego les muestro el otro punto. Ustedes me preguntan a mí, yo creo que la... Pero no se le puede tomar foto a las cartas. No, bueno, nos dicen que no le podemos tomar foto a la carta, pero yo lo que creo es que esta es una de las panaderías que tiene unos precios que son más bien accesibles para desayunar y para las diferentes horas, estos momentos en donde uno quiera comer. No es tan costoso. Yo por lo pronto voy a pedir un café americano. Estaba un poco complicado poderles contar dentro del restaurante lo que tienen, pues porque no dejaban grabar la carta. Compré, miren, una bolsada de pan francés a 650 pesos el pan francés. Ellos lo llaman chatico y ese pan fue uno de los panes característicos con el pan trenza que los hizo tan famosos a la panadería El Cometa. ¿Por qué esa panadería es tan tradicional y característica de Bogotá? No me lo van a creer, pero la fundaron los papás de los Rauch, por allá a mediados de siglo. La primera sede de la panadería estuvo ubicada en el barrio Las Cruces, en pleno centro de Bogotá, de la Plaza Bolívar hacia el sur. Pero luego se la vendieron a la familia de Leo Katz, el gran empresario de restaurantes de la ciudad. Y los abuelos de Leo Katz pues fueron los encargados de llamarla El Cometa, posicionarla en este punto de la ciudad y se volvió muy famoso. No tomamos dentro de la cafetería porque la máquina del café estaba dañada y siento que estaban un poco inquietos porque yo estaba grabando ahí. Quería contarles la historia de esta panadería porque de verdad me parece increíble que la historia que está detrás, es decir, que grandes personalidades hayan sido las que crearon esa panadería, pero que aún se conserve como uno de los lugares característicos para comprar pan en el centro de la ciudad. Aunque es un gran emporio económico el que está detrás de esta panadería, hay que decir que solo hay 4 en Bogotá. Hay otra en Chapinero, las otras 2 no las conozco realmente, conozco esta del centro y pues para mí es una muy buena recomendación a la hora de desayunar, porque uno encuentra precios que son más bien asequibles para todos los bolsillos. Bueno, a veces no sale como uno espera todos los videos con toda la amabilidad, pero pues no importa, para eso estamos, para poderles contar qué es lo que pasa en el día a día. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que se animen a recorrer esas iglesias, así no sean religiosos, siempre hay un carácter histórico importante ahí, entonces es bonito poder conocer esas historias. Si les gustó el video, denle dedito arriba, compártanlo, comenten aquí abajo y por supuesto ustedes saben, nos vemos todos los miércoles porque todos los miércoles subimos un nuevo video.